Buenos días, hermanos. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es entrar en su presencia que sana, que liberta, para que podamos seguir sirviéndole con mucho amor. Los niños, ¿dónde están los niños? Ajá, muy bien. Bueno, vamos a orar por los niños y por los maestros, maestras, para que reciban palabra de Dios también. Y cuando terminemos de orar, vamos a pedirle a los niños que se dirijan a sus respectivas clases. Gracias, Padre, te damos por estos niños que están creciendo en el conocimiento de tu palabra, creciendo en el conocimiento de Cristo, Señor, y que en este día lo que pueda ser impartido en ellos a través de las maestras, los maestros, Señor, pueda ser de crecimiento y transformación para cada uno de ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ya pueden salir los niños. Sí. Bien, ¿alguien nos está visitando hoy? ¿Alguna persona que yo pueda ver aquí que esté visitándonos por primera vez? Ajá, hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre es? Karina, Karina, bienvenida Karina. Ok, la recibimos con un aplauso, Karina. Gracias. Dios te bendiga, Karina. Muy bien. Bueno, los demás somos de casa y estamos aquí para crecer, para juntos recibir palabra de Dios. Y bueno, ya Dios siempre habla a través de la alabanza, a través de las oraciones, ya todo eso forma parte de lo que Dios nos dice en este día. Y la palabra predicada es solamente uno de los elementos de lo que Dios nos tiene para un día como hoy. Les voy a contar algo de lo que yo hago. Quizás algunos no saben, entre las 20 cosas que hago por allí. Yo trabajo como editor de libros para una casa editorial y también para particulares en el caso de que lo requieran. Y bueno, esta casa editorial, los autores me envían sus libros a mí para que yo le haga lo que se llama la corrección de estilo o la corrección ortotipográfica, así se llama, ortotipográfica. Entonces, me distrae Fanny, por favor. Este, cuando los autores me envían los libros a mí, entonces, bueno, yo lo que hago es la corrección y les digo, bueno, es bien fascinante ver el mundo de la literatura, el mundo de los ensayos y bueno, el trabajo mío es hacer que el autor tenga un libro más estilizado, más estético, por lo tanto yo puedo identificar incluso cuando el libro fue generado por un chatbot de inteligencia artificial, que eso se está usando mucho actualmente, y bueno, yo digo, esto no lo escribió un ser humano, esto lo escribió una inteligencia artificial. Entonces, bueno, esos libros yo los reboto toditos, los devuelvo. Yo digo, no, yo no corrijo inteligencia artificial, yo corrijo humanos. O sea, entonces, bueno, es algo que es fascinante. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Porque dentro de este mundo de la literatura existe un recurso que se llama plot twist, así, plot twist, que eso significa un cambio un giro en la trama, correcto, aquí ya sabe, aquí plot twist, o sea, es un giro argumental o un giro en la trama que se da dentro de la literatura e incluso el recurso es utilizado en el cine también, o sea, en el cine lo podemos ver de una manera muy palpable en el cambio que se hace en el guión. Entonces, a mí me encanta leer libros, bueno, y me encanta también ver buenas películas que tengan buenos recursos. Mi esposa lo sabe, los primeros 5 minutos de una película, yo le digo a ella, esta película no va para ninguna parte. Así, la quitamos, ¿no? Se nos ha pasado 10 minutos, esta película no va para ninguna parte, no tiene dirección. Entonces, y tú cómo sabes eso, no la tiene. O sea, empezó mal aquí. Pero hay películas que te usan unos recursos para enganchar al, 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 al espectador, para enganchar al lector en el caso de la buena literatura. E incluso cuando la literatura utiliza los plot twists, entonces uno dice, ok, me van cambiando de giro en la película y esa es la película que tú terminas de ver. O sea, cuando te van cambiando
ese giro. Entonces los autores, los directores, los creadores utilizan este recurso, especialmente cuando ellos te crean una situación de gran tensión. Lo primero que te meten es mucha tensión. O sea, porque cuando viene la tensión significa que va a haber un giro. Algo se va a dar. Por eso no le tengamos miedo a los momentos de gran tensión, porque los momentos de tensión nos dice que viene un giro. O sea, y ustedes saben por dónde voy a ir. O sea, viene un giro. Algo está dándose para generar un cambio que nadie se está esperando, lo cual puede darse tanto en la mitad del libro o en la mitad de la película, como puede darse al final, cuando tú dices, yo no me esperaba esto. O sea, si usted dice, yo no esperaba que esto fuese a terminar así, de esta manera. Entonces, estos cambios inesperados, que es lo mismo que el del plot twist, como pueden presentarse entonces en cualquier momento, genera un nudo dentro de la literatura o genera un nudo dentro de la película que tú estás viendo. Entonces, bueno, yo no quiero hacer spoiler aquí de nadie, tampoco decir que alguna película es favorita, pero las mejores películas en este caso que se han hablado que tienen estos giros, por ejemplo, El planeta de los simios de la década de los años 70 está clasificada como el mejor plot twist de la historia del cine, por ese final que tuvo con Charlton Heston, al final cuando ustedes saben, los que saben, se encontró con la Estatua de la Libertad enterrada, que siempre estuvo en el planeta Tierra y él pensaba que estaba en otro planeta. Entonces tú te quedas así y todo el mundo dijo, no, siempre, porque entonces genera esas emociones. Lo mismo que la película Sexto Sentido, es una película que tiene un impresionante final que tú dices, ya va, me dejaron en el sitio. Y así muchas otras más, por ejemplo, que explotan el recurso, como El Señor de los Anillos, es una película que explota mucho el recurso cuando tú dices, esto ya se acabó, esto se terminó aquí, ya los orcos hicieron lo suyo. Y de repente sale algo y tú dices, no, pero ahí viene Gandalf atravesando con un caballo. Puras referencias bíblicas, por cierto. El Señor de los Anillos es una película que tiene muchas metáforas bíblicas porque, bueno, Gandalf aparece a los 3 días de haber muerto, supuestamente había muerto y al tercer día apareció Gandalf en un caballo blanco para poder librar a la fortaleza del abismo de Helms, que era donde estaban peleando, y eso es lo que se llama el recurso inesperado. O sea, tú dices, ya va, esto no se esperaba, y eso lo hacen los mejores escritores. Fíjense, yo he tenido varios plot twists en mi vida personal, ¿sí? Porque vamos a ver, la vida de nosotros es como una narrativa, es una narrativa, y parece una película. Algunos son unos dramas impresionantes, algunos son unas comedias, algunos es pura acción. O sea, yo veo a las personas a veces así y dicen, esta es una película de acción. O sea, mira todo lo que hace. Y hay otro que lo veo y digo, esta es una tragicomedia. Y veo a otro y digo, la vida de este es una comedia. O sea, y hay otros que son terror, man. De terror. En lo que veo. En mi vida personal, yo he tenido muchos giros inesperados. Por ejemplo, para mí es un giro inesperado, un cambio en el giro argumental de mi vida, que yo me haya casado con esta mujer hermosa que está allí. Eso es un giro inesperado. Yo tenía mi vida bien planificada, bien organizada. A mí me gusta la planificación, me gusta el orden y lo mantengo. Pero mi vida estaba muy estructurada hace 10 años, 15 años, y comenzaron a aparecer los giros inesperados. Empezaron a aparecer cosas. Yo conocí a Bexy, yo que iba a estar pensando que me iba a casar con Bexy, no cumplía el perfil mío, y para mí es un giro inesperado el que yo esté hoy, un día, aquí en Maracay, viviendo y estando en esta iglesia. Eso no estaba en el argumento y en la trama de mi vida. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Entonces, en nuestra vida ocurren situaciones como esas, si vemos la vida de esa manera. Ahora, yo te pregunto, ¿tú alguna vez has experimentado situaciones en tu vida tensas? Porque eso se genera a partir de una tensión dentro de la trama, donde parece que no hay salida o no hay solución a una situación. ¿Has experimentado eso? Tú dices, no, porque eso sucede en el plot twist. O sea, no hay salida, no le veo la solución a este asunto. ¿En tu vida ha sucedido algo como eso? Y de pronto, el giro. Tú dices, ya va, esto no estaba en el plan, no me lo esperaba, no era la forma, no lo tenía en mente.
No me lo había imaginado, nunca lo pensé, nunca lo planifiqué y aparece esta situación en mi vida que le da el cambio a lo que estaba ocurriendo. Entonces, de pronto está esa situación inusual. Mira, las personas que ven el mundo de manera inusual no son aburridas. Porque somos a veces tan 1, 2, 3, 4 que nos olvidamos que existen situaciones inusuales. Eso no estaba en mi mente. Existen situaciones imprevistas, no se pueden prever. Y forma parte de la dinámica de la vida misma, como existen finales inesperados. Y de eso se trata lo que quiero hablar contigo el día de hoy. Este mensaje se llama Un final inesperado. Así que prepárate para tener un final inesperado este día. Entonces yo te voy a hablar en este día de un Dios inusual. Dios es inusual. Y lo voy a decir así. Tú no puedes saber qué se trama Dios y qué se trae entre manos. Algunas personas tienen la idea de querer controlar lo que Dios va a hacer. Se llama ilusión de control. E incluso esa ilusión de control la expresamos en nuestra vida diaria y algunas oraciones que yo he escuchado tratan de dirigir a Dios. Controlar lo que Dios tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y cuando lo tiene que hacer, haz esto, actúa así, muévete así. Lo único que falta es que Dios le diga a la orden, sí Señor. Dios es inusual. Está fuera de todo lo que nos podamos imaginar. Está fuera de todo lo que podamos pensar. Dios tiene soluciones imprevistas que no las hayamos visto porque su manera de pensar no es nuestra manera de pensar. Eso lo enseña la Escritura y la manera en que Él planea las cosas no es igual a la forma en que nosotros la planificamos y la justicia que Él obra no obra nuestra justicia. ¿No está eso en la Escritura? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la idea en algún momento de nuestra necesidad de tener control? Una necesidad de sentirnos seguros en nosotros mismos y controlar las cosas, de que pensar que Dios va a actuar como yo quiero que actúe. Entonces, eso es lo que psicológicamente se habla, que yo estoy proyectando en Dios lo que quiero que sea como yo. Y Dios te dice, no, papayito, así no es. No es así. Entonces, Dios es el Dios de los finales inesperados. Vienen finales inesperados en nuestra vida y son mejores de los que nosotros nos hemos imaginado. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña quién eres tú, Señor, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Por eso yo te pido, Padre, que en este día tengamos una visión fresca y renovada de quién eres tú y cómo actúas, haciendo maravillas que nosotros no esperamos, pero que son fascinantes, Señor, y nos hacen la vida distinta, una vida maravillosa, cuando creemos en un Dios inusual, un Dios imprevisto y un Dios que tiene finales inesperados. Gracias, Señor. Amén. Dice la Escritura, vamos a la Escritura ahora, en Isaías 64, lo voy a leer. Dice, cuando tú descendiste e hiciste maravillas, dice el profeta, que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran. Ni nadie supo de un Dios que como tú actuara en favor de aquellos que en Él confían. Tú has salido al encuentro de los que practican la justicia con alegría y de los que se acuerdan de ti y siguen tus enseñanzas. El apóstol Pablo toma este texto, se refiere a este mismo texto y le da su giro y su interpretación al texto en 1 Corintios 2:9, cuando dice, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman.
Mira lo que dice la Escritura. Hay algunas cosas o hay cosas que nadie ha visto. Hay cosas que nadie ha escuchado. Y hay cosas que nadie ha pensado, ni imaginado, ni concebido en su mente. Mira, hermano, por mucho esfuerzo que tú hagas para imaginarte cómo Dios va a hacer las cosas, y digo imaginártela, porque si no, lo demás es pura lectura mental, o para decir o interpretar qué va a suceder el día de mañana en los próximos años, con todas las especulaciones escatológicas que a veces se hacen, de cómo va a ser el futuro. Y el mundo, la palabra dice, hay cosas que nadie lo ha imaginado, no lo ha pensado, no lo ha concebido, no lo ha escuchado y no lo ha visto. Es decir, en pocas palabras, no lo podemos percibir, no es perceptible humanamente. Lo que sí es cierto que dice el texto es que Dios tiene algo preparado. Vamos a ver, Dios ha preparado algo. ¿Qué ha preparado? No lo sé. Dice, Dios tiene algo preparado, Dios tiene algo dispuesto. Dios sabe cuál es la finalidad de lo que Él está haciendo. Quédate con eso ahorita. Dios tiene algo preparado. Di conmigo, Dios tiene algo preparado para mí. Lo ha preparado. Bien, porque Dios se anticipa. Ya Dios sabe por dónde va a llevar. Ahora, ¿para quién lo tiene preparado? O sea, ¿para quién? Según el texto. Aquí dice que los que le aman. El texto de Isaías dice, que es igual, dice, para aquellos que confían en Él. Fíjate. Dice, los que practican la justicia y siguen sus enseñanzas. Esto no es para todo el mundo. Dios tiene algo preparado para todos. Dios no tiene algo preparado para todos. No es justo. Y Dios es justo. Los que practican la justicia, los que confían en Él y siguen sus enseñanzas. Y Pablo lo resume con una sola frase. Para los que lo aman. O sea, en pocas palabras dice Pablo, lo que Isaías quiere decir es los que aman a Dios. Porque si tú amas a Dios, sigues la justicia, sigues sus enseñanzas y confías en Él. La confianza es resultado del amor. Yo amo, yo confío. No confío, no amo, es porque no estoy amando. Tú confías en alguien es porque amas a esa persona. Amas a esa persona, la confianza es plena. Lo mismo sucede aquí con la Escritura. Amas a Dios, confías en Dios. Amas a Dios, practicas la justicia. Amas a Dios, sigues sus enseñanzas. Ahí no hay mucho que interpretar. Es así como está planteado aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene preparado según el texto? Cosas que ojo no vio, muy bien. Cosas que ningún oído ha escuchado y cosas que nadie ha pensado, imaginado o concebido. No, tu mente no da para eso. Tú dices, ok, Dios tiene preparado algo más allá de lo que yo mismo pudiese pensar. Así que no te estés gastando tiempo imaginándote cosas, ni pensando un giro o una dirección que va a tomar, porque lo que Dios tiene es más grande que lo que tú te imagines y mucho mejor de lo que tú te imagines. Entonces, ahora, si no lo puedo ver, que hay que preguntarle al texto, a Pablo. Mira, Pablo, si no lo puedo ver aún, si aún no lo puedo escuchar, si aún no lo puedo pensar, entonces ¿cómo lo puedo saber? Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. ¿Cómo se puede saber entonces lo que Dios tiene preparado? Por revelación. Lo voy a repetir. Por revelación. Dios es quien lo muestra. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Dios nos revela, y eso es algo que es mostrar
Cuando hay revelación de Dios, eso va más allá de lo que humanamente podamos imaginar, pensar, escuchar o ver. Si no, entonces yo mismo puedo dirigir la historia, pero la historia es de Dios. Entonces, quiero mostrarles solamente algunos ejemplos de cómo actúa esta revelación de Dios y cómo Dios hace que las cosas sucedan y cómo Dios hace que las cosas que ojo no vio ni oído escuchó y no se han imaginado ya se muestra en toda la Escritura. Toda la Escritura es un final inesperado. Toda la Escritura es algo inusual. O sea, por eso que hay gente que dice, esto es fantasía. No, porque es inusual. O sea, tú te pones a ver desde el Génesis hasta Apocalipsis, la historia no es usual para un ser humano. Y tenemos que conocer a ese Dios y confiar en ese Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de Moisés y la liberación del pueblo hebreo? Qué inusual historia. Una situación donde tensa, hay una situación tensa en la historia. ¿Cuál es? El pueblo está oprimido. El pueblo está esclavizado. El pueblo está clamando por libertad. Y ellos enfrentan una resistencia fuerte de parte de ¿quién? De Faraón. Una resistencia para no liberar a este pueblo y entonces suceden unas situaciones dentro de la trama, unas plagas. Tú dices, bueno, ya va, pero estas plagas ¿dónde salieron? Entonces comienza Dios actuando a su manera, de la forma en que Él sabe, y envía entonces estas 10 plagas hasta que finalmente los hebreos fueron liberados. Te voy a resumir la historia porque algunos la conocen. Y también en la cultura popular se conoce esto en todas las películas que hemos visto. Entonces, cuando todo parecía perdido, la historia tomó un giro radical. Y el pueblo entonces fue liberado con un final inesperado. Y Dios dice, ya ustedes van a ver lo que voy a hacer, quédense quietos, solo confíen y amen. Ya van a ver lo que voy a hacer. Y aquella gente desesperada con su mentalidad, que como Dios va a actuar, y entonces, bueno, Dios guía al pueblo de Israel hasta el Mar Rojo. Ese ya es el clímax de la historia. O sea, cuando ven en narrativa, me encanta, llegó el momento del clímax, de la tensión, cuando tú tienes a los egipcios atrás de ti, entre el mar y la tierra, el ejército, y abrir, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? O sea, cuando la situación ya está perdida, cuando la situación dice aquí nos morimos, cuando tú dices aquí quedamos, entonces Dios le dice a Moisés, ahora Moisés golpea el agua. Y tú dices, ya, esto no estaba en el argumento, y se genera el giro inesperado y milagrosamente el mar se abre y el pueblo pasa a través del mar y llega hasta la tierra prometida. Oye, esa no es la historia que se cuenta durante todo el Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel la recordara una y otra vez. Acuérdate cuando Dios te sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Mira, eso se repite en todo el Antiguo Testamento para que se acuerden de la forma inusual e inesperada como Dios libra. Pero al pueblo de Israel se le olvidó, porque volvemos a nuestro argumento de control. Volvemos a nuestro argumento de la lógica de cómo se tienen que hacer las cosas y nos olvidamos de esta forma en que Dios actúa. Segundo ejemplo, fíjense, de otro argumento inesperado, Gedeón. En el libro de los Jueces está esta historia, Gedeón, un líder militar israelita. Bueno, él no era militar, después fue que se hizo soldado, pero inusualmente agarra a una persona amargada. Gedeón era amargado y lo escoge y le dice, ve a hacer esto. ¿Y cómo tú crees que yo voy a hacer esto? Que no sé qué nos estás viendo, que nos están atacando los amalecitas, estamos oprimidos, estamos esclavizados. La situación también es tensa. Se está generando esta tensión por la opresión de los madianitas, que era el pueblo que los estaba oprimiendo. Bueno, ¿qué hace Gedeón? Para resumirle la historia, él reúne un ejército. Ahí, grande, vamos a pelear porque, bueno, por unas indicaciones que él recibió. Pero Dios, como quería demostrar su poder, le dice a Gedeón que esa es mucha gente para pelear. Y dice, bueno, pero ¿cómo que mucha gente? ¿No estás viendo que los madianitas son mucho más que nosotros? Dice, no, mucha gente, te vas a quedar con 300 nada más. 300 soldados. Y hubo algunas pruebas
que le colocó a Gedeón para que hiciera la selección de los 300 soldados. Eso se lo pueden leer ustedes allí también. Al final entonces, él se queda con los 300 soldados porque Dios quería demostrar su poder y su fuerza, y no que la victoria es fuerza humana. No, deja que con estos 300 yo me resteo. Ya tú vas a ver lo que voy a hacer. Entonces, con una estrategia inusual, o sea, eso no pertenecía al manual de guerra de la época. O sea, si tú ves, bueno, el manual de guerra dice, hay que rodear, hay que hacer esto. No, Gedeón dijo, el manual de guerra lo pongo yo, dice Dios. Yo te voy a decir cómo es. En esta estrategia, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento madianita de noche, y lo único que llevaron fue unas trompetas y unas antorchas escondidas en cántaros. Le dice, pónganse todos alrededor así. ¿Qué clase? ¿Y las espadas dónde están? No, no hay espada. ¿Y las pistolas? No hay pistola. ¿Y con qué vamos a enfrentar a esta gente? Con unas trompetas y con unos cántaros llenos de fuego. ¿Cómo crees tú que vamos a ganar una guerra con estas cosas? Entonces, al romper los cántaros, en una orden que ellos recibieron que tenían que romper los cántaros, tocar las trompetas y gritar, es lo único que tenían que hacer. Los madianitas se confundieron y se atacaron entre sí. O sea, entraron en confusión, se atacaron y resultó en una victoria milagrosa para Israel. Dime si esto no es inusual. Dime si esto no es un final inesperado. Dime si esto no es imprevisto. Entonces, ¿qué pasa? Que perdimos la perspectiva de este Dios. Tenemos que recuperar cómo Dios actúa con cosas que ni Gedeón vio, ni escuchó, ni pensó, y Moisés tampoco, ni lo vio, ni lo escuchó, ni lo pensó. Simplemente les fue revelado cómo tenían que actuar. Eso es lo que es la revelación, es esperar la indicación de Dios. No llevemos la revelación a un plano más allá de lo que tiene que ser. Ay, no, una revelación tiene que ser una luz que caiga sobre mí, de colores, y yo sienta algo y Dios me reveló. No, una revelación del Espíritu es una indicación de Dios para algo de tu cotidianidad, de tu vida, y cómo salir de una situación compleja y tensa. Eso es revelado. Porque tú dices, esto yo no imaginé que iba a salir así, de esta manera, pero oye, siento que Dios me está dirigiendo por aquí. Listo, eso es. Entonces, recuperemos el lugar que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida como el que dirige nuestros pasos en situaciones complejas de la vida. ¿Cuántos se acuerdan del sitio de Samaria y Eliseo? Recuerda que Eliseo, en el libro de Reyes hay una historia donde el ejército sirio rodeó a la ciudad de Samaria, la sitió. Cuando se sitiaba una ciudad, nadie entraba, nadie salía, y así estuvieron por muchos meses hasta que llegó una gran hambruna en esa ciudad. Sentirse rodeado, sentirse ahogado, no puedo entrar, no puedo salir. Hay una hambruna, una situación conflictiva a nivel social dentro de esa ciudad. La gente se peleaba, la gente peleaba con el rey, la gente se comía entre ellos porque tenían hambre, se comían a los niños, el costo de la vida aumentó, las cabezas de burros, hasta eso se vendía caro. O sea, era una situación muy conflictiva que estaban viviendo a causa de la opresión del ejército sirio. Y en medio de la desesperación llegó la revelación de Dios. El profeta Eliseo anunció que Dios intervendría. No le creyeron. Dios va a intervenir. Ah, Eliseo, tú lo que estás loco, tú no ves cómo está todo esto aquí. Esa noche el ejército sirio huyó en pánico. Meses alrededor huyeron en pánico porque oyeron, y se lo voy a decir literalmente, oyeron un estruendo de carros de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército dejando atrás todas sus provisiones. Se fueron corriendo. Y ustedes saben quién fue ese ejército. Ustedes saben de dónde vino ese ruido de caballos. Ustedes saben de dónde vino ese estruendo. De 4 leprosos. Hubo una acción de las personas menos esperadas. Ese es mi Dios. Dios escoge al menos esperado.
y agarró a 4 leprosos y les puso en la mente, y los leprosos muy sabios, muy de sentido común, yo diría, dije, mira muchachos, si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. Si vamos hacia los sirios, lo más probable es que nos maten. O sea, por donde sea nos morimos. Pero por lo menos hacemos algo. Por lo menos nos movemos. Y no nos quedamos esperando aquí morir de hambre. Entonces vamos a movilizarnos hacia donde está el ejército de los sirios, a ver si por lo menos nos perdonan. Cuando estos 4 leprosos iban de noche caminando hacia allá, había algo alrededor de ellos, de estos leprosos. Y estos sirios escucharon, fue un ejército, un estruendo, nos tienen rodeados. ¿Por dónde vienen? Y eran unos leprosos que ni pendientes. 4 personas enfermas de lo que estaba pasando. Y cuando llegaron allá, entonces vieron que todo el ejército había escapado. Los habitantes de Samaria encontraron entonces el campamento vacío, después que los leprosos les avisaron que ahí no había nadie, y entonces hubo liberación y comida para todos. Dígame si eso no es inusual. Total, eso es inusual, pero esta inusual ocurre porque aquí en este caso, porque hubo 4 que se movieron. No se quedaron esperando. Vamos a actuar en función de lo que vamos a actuar en algo. Pero Dios hace sus inusualidades con gente atrevida. La gente atrevida se lanza y Dios es inusual. Dice, estos son los que me gustan a mí. Lanzado. Y Dios actúa de esa manera. Lo mismo, una historia muy parecida. O sea, le estoy contando esto, es para que recordemos lo que dice la Escritura. No dice la Escritura que Josafat venció al ejército de Moab y de Amón también con una estrategia militar inusual. Cuando los ejércitos de Moab, los ejércitos de Amón, los ejércitos de Edom se unieron para atacar a Judá, el rey Josafat buscó la ayuda divina. Señor, ¿qué hacemos? No buscó y él era el rey. O sea, en el ejército, ¿no? ¿Qué hacemos en una situación como esta? Y convocó a todo el pueblo, ¿a qué? A ayunar. Ahí está. Agarren esa. Señores, ayuno y a orar. Qué cosa tan inusual como estrategia militar. Ayunar y orar, ya abajo, Josafat, lo que tenemos que hacer es entrenarnos y salir a pelear. Vamos a pelear por la calle. No, vamos a orar y vamos a ayunar. Y Dios respondió a través de otro profeta, en este caso se llama Jaziel. Jaziel estaba allí, por ahí viene Jaziel Báncera, el nombre de la banda. Jaziel asegurando que la batalla no sería de ellos, sino de Dios. Y le dijo, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Hemos cantado eso, ¿verdad? La guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. Dejen que Dios actúe de manera inusual. Y lo que van a cantar es glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. Eso es lo único que cantaban. Repitan eso. Glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. Eso es lo que estaba diciendo el profeta Jaziel. Entonces, siguiendo la revelación del Espíritu que había en Jaziel, siguiendo la revelación divina, Josafat y su ejército marcharon al campo de batalla cantando. Imagínate, por favor, un ejército cantando. O sea, usted imagina un montón de militares. Vamos a la batalla y lo que van es cantando alabanza, cantando al Señor, glorificando al Señor. Y Dios, en medio de esa alabanza, muy parecido a lo que sucedió con Gedeón, esos no cantaron, aquellos gritaron, entonces el ejército también se confundió. La alabanza confunde al enemigo, la alabanza en espíritu y verdad confunde al enemigo. El enemigo no haya que hacer ante un pueblo que está alabando a Dios de corazón. Amén. Dios causó confusión y se atacaron entre sí, resultando entonces en una gran victoria para Judá sin luchar. No lucharon, ellos cantaron, ya que ellos se mataron entre ellos mismos. Finales inesperados.
finales inesperados. Y para mí, el final de todos los finales, el grande, Jesús. Tenemos que ir a Jesús. Fue llevado al Gólgota, donde fue crucificado. En esa agonía parecía que ya todo estaba perdido. La persecución de sus seguidores, de toda la gente que estaba con él, dijeron: se acabó. Fin del cuento, fin de la historia, mataron a otro profeta. Hubo tinieblas sobre la tierra durante mediodía hasta las 3 de la tarde. Y Jesús clamó a Dios, incluso preguntando por qué lo había abandonado. O sea, hasta el mismo Jesús: me abandonaste. Elí, Elí, lama sabactani en arameo. Y murió. Se acabó la historia. Se acabó todo. Los discípulos de Jesús estaban profundamente angustiados y temerosos. Y la pérdida del maestro los dejó desorientados. Y con una gran incertidumbre se escondieron para no ser arrestados. Así como algunos por ahí que se están escondiendo para que no los arresten. Pero por otras cosas, no por esta. Pero igualito, ellos sentían la persecución que estaban viviendo por el miedo que tenían de ser arrestados y ese sentimiento de desesperanza que compartían y no comprendían nada de lo que estaba sucediendo. Nada. Pero hermanos, Dios tenía preparado un final inesperado. Las cosas que ojo no vio, lo que oído no escuchó y que nadie logró imaginarse, Cristo se levanta de entre los muertos. O sea, en la película, mano, o sea, tú dices, yo todavía veo eso en película y yo aplaudo casi. O sea, sí, o sea, ese final me encanta. El final de todos los finales. Dios lo levantó de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús se levanta victorioso de la muerte, venciendo la muerte para siempre, resucita y por eso estamos tú y yo aquí, por ese final inesperado. Gran final de Jesús. ¿Quién es nuestro Dios entonces? ¿Quién es nuestro Dios? El gran director de película. La gran narrativa de la vida. Con esto concluyo. La gran narrativa de la historia nos dice que vienen finales inesperados. Vienen finales inesperados para tu vida, para cualquier situación de tu vida, y vienen finales inesperados para las naciones también. Pero hay una condición: a los que ¿qué? Aman a Dios. Aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? Prepárate, porque tus ojos verán, tus oídos escucharán y a tu mente vendrá la dirección del Espíritu Santo para el próximo giro de tu vida y la próxima trama de tu vida. Dios tiene preparado cosas inusuales. Eso es lo que a mí me emociona más. Entonces, ¿por qué he de andar yo angustiado y afanado? ¿Por qué, alma mía, te abates dentro de mí? ¿Por qué me he de angustiar por las cosas que pasan en la sociedad venezolana? ¿Por qué me he de angustiar cuando yo tengo un Dios que viene con un final de foto? Yo confío en eso. Yo confío en ese final. Yo no lo veo todavía. Todavía no lo escucho, pero la Escritura me dice que Dios tiene una manera de actuar y yo creo en la Escritura. Y yo creo que el Dios de la Biblia es el mismo Dios del presente.
es tu Dios y es mi Dios. Entonces, ¿por qué vas a andar por allí afanado? ¿Por qué vas a andar por allí con miedo? Clama a Dios, busca a Dios, ora, ayuna, espera indicaciones, espera su dirección, busca del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te vaya marcando los pasos que tú necesitas para el momento que Dios así lo disponga, no cuando tú quieras controlar a Dios. Nos preparamos para un gran final. La historia se dirige hacia un gran final. Lo único que Dios nos dio unos pequeños spoilers, nada más, por ahí. No es así en el libro de Apocalipsis y en Daniel, spoiler. Y con todo y eso, nadie se imagina. Te vas a llevar grandes sorpresas. Y yo prefiero vivir un cristianismo de sorpresas y no una vida religiosa aburrida y monótona. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? No, es sorpresa. Yo digo, Dios mío, sorpréndeme. Bueno, a veces me dice cuando ora, dice, Dios, destácate. Sí, ella dice, Dios, destácate, destácate. O sea, hazlo así, Dios, destácate, sorpréndeme. Haz lo que quieras hacer para que jamás yo pueda darle honor a mí mismo, ni a mis capacidades, ni a mi inteligencia, ni a ninguna de estas cosas que son humanas. Así que preparémonos para los plot twists, los giros inesperados que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, levanta tus manos en gratitud, ponte de pie allí. Y dile a Dios, sorpréndeme, Dios mío, Espíritu Santo, ven. Quiero conocerte más, Señor. Gracias porque tu palabra, Padre, tu palabra nos dice quién eres tú, Señor. Tu palabra nos enseña cómo tú actúas, Padre. Señor, en medio de todas estas cosas inusuales que tú haces, cosas imprevistas, cosas inesperadas, nos ponemos ante ti, Señor, con la tranquilidad, la paz de saber de que tú sabes qué vas a hacer en los próximos días, en las próximas semanas, meses y años de nuestra vida. La condición que colocas, Padre, es que te amemos, que practiquemos la justicia, que hagamos misericordia, como dice tu palabra. Señor, que sigamos tus enseñanzas, porque estas cosas solo están reservadas para los que te aman. No es algo para todos. Solo los que te aman verán lo que nadie ha visto. Solo los que te aman escucharán lo que nadie ha escuchado. Solo los que te aman podrán recibir indicaciones por el Espíritu, pensar las cosas que tienes para nosotros, Señor. Hoy ratificamos nuestro amor por ti, Señor, y esperaremos confiados en que todo lo que sucede en nuestras vidas, en el pueblo de Dios, en todo lo que, como nosotros incluso como venezolanos, siendo pueblo tuyo, nosotros los creyentes venezolanos, veremos el final inesperado para Venezuela, Señor. Lo que nadie se ha imaginado, lo que nadie ha visto, lo que nadie espera, tú actuarás en este país, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.